20 años de YouTube en cifras y números. Con AI podemos crear imágenes, pero ¿dónde están los creativos? ¿Cuál es el peor trabajo del mundo? El cónclave en tiempos de TikTok y cómo Canva se quiere convertir en la app universal. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Me da gusto estar de vuelta aquí en Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en todas las redes sociales como Armando-MKT y este podcast lo vas a poder encontrar en audio y en video en YouTube, Spotify y en todas las aplicaciones de podcast. Después de 7 meses es un gusto volver. Pasaron muchas cosas, tuve que reinventar el video podcast, buscar nuevos formatos para que fuera más atractivo y también pues crecer personalmente. Así que fue todo un viaje y quiero compartirlo contigo. Y es que además del podcast que voy a subir completo en YouTube y que vas a poder encontrar también las notas por separado en la misma plataforma, voy a subir un videoblog semanal donde te voy a dar recomendaciones de series, películas que veo y que te pueden ayudar en la formación en cuanto a marketing. También en negocios, en cultura pop. Ahora sí, vamos al tema de la semana. ¿Dónde estabas cuando comenzó YouTube? Se cumplen 20 años de esta plataforma. Muchos de los creadores top que ahora forman parte de las filas de YouTube apenas eran unos niños o algunos ni siquiera nacían cuando en aquel lejano 2005 3 ex empleados de PayPal que se llamaban Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim crearon esta plataforma de videos online que un año después fue comprada por Google y lo demás es historia. El cambio que generó YouTube en el ecosistema de medios es completamente innegable. Fue la primera plataforma que daba a los usuarios la oportunidad de monetizar creando contenido, lo cual también les permitió crecer sin tener que invertir mucho en contenido. ¿A qué me refiero? Cuando tú dejas que los usuarios generen sus propios videos, ya no tienes que invertir en crear tus propios videos, como por ejemplo lo hace Netflix, sino que al prometerles una parte de las ganancias, pues los incentivas a seguir creando y tú vas creciendo de manera casi orgánica. Además, se convirtió en una fuente de entretenimiento y educación, rompiendo con la barrera que en ese entonces tenían los medios tradicionales como la TV, la radio o los periódicos o medios muy cerrados como la televisión por cable. Si bien MySpace y Twitter nos dieron las primeras celebridades online, por ejemplo los famosos tuiteros, fue YouTube la que les dio un auténtico estatus de estrellas. ¿A qué me refiero? Fue la primera generación de estrellas digitales, es decir, videobloggers, cómicos, influencers que contaban parte de su vida, desarrollaban algún tema, se hacían de una base de seguidores y dieron el salto a carreras como por ejemplo música, y tenemos a una Kenia Oz o a una Lily Pons. Tenemos a muchos que han pasado a la televisión, ahí tienes a MrBeast o incluso al cine. Y no necesitaron el apoyo de algún conglomerado de medios como ocurría en los tiempos de la televisión abierta, donde si un productor o una televisora no te apadrinaba, simplemente no tenías carrera. Ahora tú lo podías armar y crear una base de fans que te llegaban a apoyar con todo esto. Sin YouTube, por ejemplo, no tendríamos redes sociales como TikTok, Netflix, Reels, no tendríamos las transmisiones en vivo, que en algún momento llegó Periscope y ahora todas las redes sociales te permiten hacer una transmisión en vivo. No tendríamos agencias de influencer marketing que se especializan en esto, que es el área de marketing de mayor crecimiento en los últimos 10 años. No tenemos programas de monetización para creadores donde las mismas empresas destinan una parte de sus ganancias a incentivar la creación de contenido, y es el peso que ha tenido el cambio que detonó YouTube en estos 20 años. Es decir, cambió completamente Internet de manera definitiva, nos dio a los influencers, nos dio la creación de contenido, le dio a muchas personas la oportunidad de vivir del contenido que generaban. Ya no dependías de las televisoras o de la radio o de ser una estrella del cine o del deporte o de la música para ser notorio. De alguna manera, la fama la bajaron al nivel de nosotros los simples mortales, nos hicieron inmortales. Así es como recibe YouTube sus 20 años de operación. Primero, hasta abril de 2025 se contaba con 20,000 millones de videos subidos en YouTube. En promedio, diariamente se suben 20 millones de videos nuevos. Además, cuentan con 3,500 millones de usuarios activos al mes, consolidándose como una de las más utilizadas a nivel global, incluso llegando a pelear con Facebook. En cuanto a publicidad, ingresan 36,000 millones de dólares
anualmente, o al menos eso fue en 2024. En Estados Unidos, YouTube se ha convertido en la plataforma más vista en televisores, es decir, en Smart TVs, superando a los servicios tradicionales de cable, es decir, la televisión por cable, y los streamers como Netflix, Prime Video o HBO Max. Es decir, es el número uno, y es donde te digo que el crecimiento orgánico y la monetización ayuda mucho. También es el servicio más utilizado para escuchar podcasts en Estados Unidos, superando a plataformas como Spotify y Apple Podcasts, además de que más de 300 videos musicales con los que cuenta la plataforma, con los que han estado muchos artistas ahí, han superado al menos los 1,000 millones de vistas. Ahí puedes meter a Despacito, a Gangnam Style, algunos de Justin Bieber o de Blackpink, que han superado los 1,000 millones de vistas. Estas cifras reflejan cómo YouTube ha llegado mucho más lejos del propósito original de compartir videos caseros, que era con lo que comenzaba, y se ha convertido en la nueva televisión para un público cada vez mayor, dándole oportunidad a creadores que no tendrían cabida en los medios tradicionales. Y regresando a la pregunta inicial, ¿dónde estuviste cuando comenzó YouTube? Yo estaba en mi tercer año de la carrera en la misma universidad donde actualmente busco dar clase. Cuando llegó YouTube, bueno, era raro en aquel entonces porque veníamos de opciones muy malas y lentas, como por ejemplo el Real Player o el portal de podcast de trailers de Apple, donde puedes ver los trailers de Hollywood. Pero YouTube era rápido, se cargaba bien, con una conexión Wi-Fi no tenías que descargar algún software externo, lo puedes ver en tu navegador web, y veías a gente que no aparecía en televisión, pero que creaba contenidos incluso más interesantes. Personalmente, YouTube es mi tele. Casi todo el contenido que consumo es en YouTube. Tengo bien curados mis contenidos y sé bien a quién seguir. Y ya hay portales de noticias, agencias informativas que tienen presencia en YouTube, con lo cual pues no extraño a la televisión tradicional. Además, pues esto ha logrado que la revolución de los creadores comenzara, y en aquel entonces, en aquel lejano 2005, no lo sabíamos. A ver, cuando todos creamos imágenes con inteligencia artificial, ¿dónde quedan los ilustradores? ¿Dónde quedan los creadores? ¿Dónde quedan los creativos? Y es que en semanas recientes hubo un gran revuelo, se generó un gran debate por las nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa, particularmente aquellas enfocadas en imágenes y concretamente las que sacó OpenAI con ChatGPT y posteriormente Midjourney. Seguro te tocó, y de hecho dediqué algunos shorts y reels y TikToks a esto, cuando todo el mundo se metió a recrear imágenes al estilo de Estudio Ghibli, a pesar de la negativa de Hayao Miyazaki, el director más reconocido de este estudio, que decía que el uso de la tecnología de inteligencia artificial era básicamente un insulto a la vida. Prácticamente le tenía repelús. Ahora todo el mundo se metió a recrear desde memes hasta fotos de ellos mismos en este estilo. Y dijeron en qué momento se quedan los creativos ahí, porque un estudio que se había jactado de hacerlo todo de manera tradicional, a mano, con animación tradicional, de repente lo puedes copiar su estilo o lo que creemos que es el estilo, porque no puedes recrear criaturas, casi todos son seres humanos o animales, con el estudio de dibujo de Estudio Ghibli. Y a partir de ahí surgieron más minimodas. Es decir, nos comenzamos a hacer imágenes al estilo moped o al estilo anime, como figuras de plastilina o de crochet. Y quizá el más llamativo y mi personal favorito fue cuando todo el mundo comenzó a hacer sus versiones de figuras de colección, ya sea figuras tipo Funko, figuras hiperrealistas tipo los de McFarlane, muñecos de acción como los de G.I. Joe de las Barbies. Cada quien elegía su formato. También subí un tutorial de cómo poder hacer tu figura con ChatGPT. Como no nos quedamos ahí, pues buscamos herramientas para hacer que estas imágenes fijas comenzaran a animarse, como por ejemplo Kling AI, que también puse un tutorial de esto que te permitía animar en clips de 5 o 10 segundos imágenes que hasta hace unos segundos eran inanimadas. De hecho, si estás viendo esto en formato video podcast, aquí puse algunos ejemplos de imágenes que he creado y de animaciones que he creado con esto. Sí, muchos lo usaron para divertirse, para subirse al tren, para decir, mira, mi muñeco estaría muy bonito. Pero ¿qué pasa con los creativos? Es decir, con ilustradores, con modeladores, con animadores 3D, cuyo trabajo sirvió como base justamente para entrenar esta inteligencia artificial. Te voy a soltar un spoiler. Hoy son más necesarios que nunca.
¿Por qué? Mira, no va a faltar el cliente o el jefe que te diga que la AI es la solución mágica, que va a creer que es la solución, la panacea a sus gastos de marketing y de repente quiere lanzar su campaña completamente con IA, ¿no? Marcas como Coca-Cola, Toys R Us, Avis, Fiverr y Volvo ya han apostado por la tecnología de inteligencia artificial generativa y los resultados distan mucho de ser perfectos. Incluso yo he analizado algunos comerciales, como por ejemplo los 3 de Coca-Cola para Navidad, el de Toys R Us sobre la historia de su creador, o el de Fiverr de inteligencia artificial, que por cierto, al momento de grabar esto, surgió un posteo del fundador de Fiverr diciendo casi sálvese quien pueda, la AI nos va a quitar nuestros trabajos. Entonces, ¿qué pasa cuando tu campaña de marketing dice, sí, todo es muy artificial con ella, pero siempre dependes de un profesional y para eso está Fiverr? Cuando el mismo fundador dice, sálvese quien pueda. ¿Qué forma de contradecirse de esa manera, ¿no? Bueno, aquí es donde requerimos, entonces, cuando todo el mundo se pone a crear IA a diestra y siniestra y ni siquiera lo revisan, aquí es donde requerimos profesionales de marketing que sepan cómo este tipo de materiales van a aportar una estrategia mayor, a una estrategia 360, a una estrategia integral. Vamos a requerir diseñadores que guíen a los ingenieros de prompts. Sí, vamos a requerir una nueva carrera, ingenieros de prompts, gente que sepa programar, que sepa pedirle a las herramientas de inteligencia artificial justamente el material que quieres, de la manera más concreta posible y que no parezca cosa plasticosa, artificial, que no parezcan muñecos posesos. Vamos a requerir equipos creativos que generen las ideas que luego la IA va a materializar. Vamos a requerir editores que le den ritmo a videos que son actualmente muy lentos, muy pausados, muy aburridos, como el de Coca-Cola. Vamos a requerir a líderes que sepan en qué casos es conveniente utilizar inteligencia artificial y en qué casos es mejor utilizar a personas reales, directores reales, entornos reales, para que no parezcan maniquíes posesos. Y eso va a cuento porque hace unos días, a raíz de todos estos comerciales que han salido, hice un video comparando cómo era la animación en los años 90 y 2000, por ejemplo, Toy Story o la primera película de Shrek o la película de Final Fantasy, El espíritu de nosotros, que trataban de emular cómo eran los seres humanos, trataban de copiar tal cual el cuerpo humano y les salía muy plasticoso, artificial, como de videojuego. Y cómo a partir de que decidieron utilizar la animación con su propio lenguaje y caricaturizar a los seres humanos, no tratar de copiarlos tal cual, lograron mejores resultados. Así que, ¿por qué no cuando hacemos publicidad con IA, hacemos de esta manera? Es decir, creamos personajes que funcionen muy bien en ese entorno. No tratemos de emular la vida real, que para eso existe la vida real. Nada lo va a cambiar actualmente y siempre va a existir el uncanny valley, eso de que nos va a parecer algo muy real, pero siempre va a existir esa duda de, ¿sabes qué? No se ve completamente humano. Eso va a existir y probablemente va a seguir durante mucho tiempo. Así que, ¿por qué no utilizamos la inteligencia artificial de una manera mucho más inteligente, mucho más adaptable? ¿Vale? A mi parecer, esto haría que no quitáramos trabajo, sino que vamos a requerir muchos más para que las piezas de IA sean lo más profesionales posibles y que muchas veces la IA va a entrar como complemento, como herramienta. Ya lo vimos en películas nominadas al Oscar, como por ejemplo El Brutalista, que llegó a utilizarla para perfeccionar diálogos o para crear edificios. Esta es una reflexión que me deja y no quiero dejarla ahí simplemente porque vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Yo creo que no es la panacea, no es la solución mágica, es una herramienta más y como toda herramienta depende cómo la usemos para generar resultados. Hola, soy Armando Editor. Antes de seguir con este tema, quería comentarte que lo grabé antes de que eligieran al nuevo Papa. Pero el punto sigue siendo igual de válido, porque ahora que tenemos a León XIV, no pasó ni una hora desde que se había anunciado que eligieron Papa, cuando ya teníamos todo su historial. Sus gustos, fotos y videos e incluso escándalos en los que se había visto involucrado. Principalmente por su origen estadounidense y que era de una diócesis muy pequeña en Perú. Así que esta frase de que uno entra papa y sale cardenal se cumplió otra vez. Pero en los tiempos del cónclave y el papado en la era de TikTok se cumple completamente esto. La gente se pone a investigar, a googlear, a buscar en el historial de este papa para ver cómo fue la gestión en la diócesis, cómo fue su gestión como cardenal o como funcionario de la iglesia y a partir de ahí darse una idea de cómo podría ser su eventual pontificado. Ahora sí, volvamos al tema. ¿Cómo es el cónclave en tiempos de TikTok? Al momento de escribir esto, da inicio el cónclave que va a buscar al sucesor del Papa Francisco, que falleció a finales de abril.
Para los de mi generación, esta sería la tercera elección papal que presenciaríamos, pero ninguna elección papal ha sido igual a las anteriores. ¿A qué me refiero? Mira, a diferencia de la de 1978 que dio por elegido a Juan Pablo II, y en aquel entonces nos informamos solamente por medios tradicionales como televisión, radio, revistas o periódicos, y casi todos afines al Vaticano, ninguno lo criticaban, no existían notas negativas como tales. La elección de 2005 que eligió a Benedicto XVI llegó en la era de Internet, donde ya habían varios escándalos, donde la iglesia ya había tenido varias crisis y comenzaban a llegar a los medios de comunicación y a algunos portales de Internet. Por otro lado, la elección de 2013, la que eligió el Papa Francisco, fue la primera en la era de las redes sociales, de los memes y del fandom online, que comenzó a impulsar la imagen del Papa y lo convirtió en un rockstar al grado de que le hicieron un reportaje de portada en la Rolling Stone. Pero la elección de 2025 llega en tiempos de la hiperconectividad, las transmisiones en vivo, el video vertical de corta duración y la economía de creadores, donde todo el mundo sacó videos en tiempo real de que había fallecido, de que ya viene el funeral, de que quiénes son los cardenales que pueden ser más papables, que pueden ser el próximo papa. Todo este tipo de contenido al que se han sumado también medios de comunicación. Hay incluso algunos medios hay uno que se llama Pope Crave, de Papa, Pope Crave, que está con un grupo de periodistas ahí afuera de la Capilla de Sixtina, afuera de la Plaza de San Pedro, esperando que salga el humo negro o blanco para darnos las últimas notificaciones. Es decir, se convirtió en un evento mediático en tiempo real. Y es que también con este nuevo entorno de hiperconectividad, estamos con la economía de creadores de contenido, pero también estamos en la era de las fake news. Todo esto con una iglesia que ha admitido su responsabilidad en temas delicados, como por ejemplo el abuso de menores. Con lo cual, todo esto podría ser el caldo de cultivo perfecto para la tormenta ideal, pero también nos permite seguir el proceso en tiempo real gracias a las redes. Por ejemplo, gracias a redes como Twitter o X y TikTok, supimos de la muerte del Papa casi al momento. Él falleció a las 7:30, lo dieron a conocer a las 9:30, aquí en México eran las 2:30 y nos estábamos enterando al momento, cuando en otras ocasiones nos hubiéramos enterado al día siguiente, o hace 100 años nos hubiéramos enterado 5 días después, ¿no? Inmediatamente comenzaron las teorías de la conspiración, que por qué había pasado esto justo después de Semana Santa. Siguieron los desmentidos. Hoy es que el Papa dio una misa justo antes de fallecer, un día antes, e incluso está en video para que no estuvieran las teorías de la conspiración. También cuando todavía no ocurrió el funeral, que ocurrió 5 días después, ya todos los usuarios en redes sociales y muchos medios de comunicación como CNN o El País o Time ya tenían su lista de papables, cuáles eran los favoritos para el cónclave, y aquí quiero poner un pin porque vamos a regresar más adelante. Desde que tengo memoria, y esto es importante, tanto medios de comunicación como usuarios nunca le han atinado a quién va a ser el Papa, ni siquiera le han atinado a la lista de candidatos. Por ejemplo, en 2013, Jorge Bergoglio, que se convirtió en el Papa Francisco, ni siquiera estaba en la lista de candidatos fuertes. Así que todos esos medios y casas de apuestas que están diciendo quiénes pueden ser, muy probablemente no la tienen. Ni siquiera van a poner en sus listas de candidatos a quién va a ser el próximo Papa. Los medios pueden lanzar 7 u 8 nombres, pero son más como buenos deseos, como wishful thinking, como cartita a Santa Claus. Quiero que fulanito sea papa o no quiero que fulanito sea papa. A fin de cuentas son grupos de poder que quieren mover su agenda hacia tal lado, ya sea, como todo en política, hacia el lado más progresista o hacia el lado más conservador, que es como todo se está moviendo hoy en día. Quizá por eso es que tuvo tanta relevancia la película Cónclave, que en la semana posterior a la muerte del Papa Francisco tuvo un aumento de más de 240% en streams, en reproducciones online. Aquí en Latinoamérica la podemos ver por Prime Video. Muchos quieren comprender la relevancia de la muerte de un papa, la relevancia de la elección de un papa, qué fuerzas están ahí, cuáles son los grupos de poder que buscan hacerse con el control y cómo esto, al influir en la religión con más adeptos en el mundo, puede también tener gran relevancia en gobiernos o en partidos políticos, en fuerzas políticas de países de Latinoamérica, de África, de Asia Pacífico, de algunos de Europa. Entonces, no es cualquier cosa. Por eso la comunicación política es
clave aquí. El marketing político para ver cuáles candidatos hicieron la tarea, cuáles llegan al cónclave con mejor imagen para que voten por ellos, cuáles tienen una muy mala imagen, cuáles de plano no se van a presentar. Todo es comunicación política en esto. En el funeral del Papa, por ejemplo, fue el lugar ideal para el lobbying. Es decir, que hay políticos que se juntaron ahí como Trump y Zelensky para llegar a nuevos acuerdos sobre cómo iba a ser la colaboración, la comunicación al momento de que falleció el Papa, el cómo falleció, dónde falleció, por qué medios lo hicieron, fue clave para evitar cualquier tipo de desinformación y también cómo quien quede elegido va a manejar su agenda papal para influir en estos gobiernos, en estas fuerzas políticas que te comentaba hace unos minutos. Por eso hay muchos grupos de poder que tienen a sus favoritos en las quinielas, no porque vayan a ganar, ojo, sino porque son los que mejor representan a sus intereses. Básicamente es lobbying. Ocurrió el Canva Create 2025 y esta busca ser la app universal, la app para todo. Y es que durante mucho tiempo, y no me dejarás mentir, Canva era muy mal vista por las empresas, sobre todo por sus áreas de diseño. La calificaban como una app de diseño para no diseñadores o para los que no querían esforzarse mucho, que no tenían la calidad ni el detalle de la suite de Adobe, de sus programas como Photoshop, Illustrator o InDesign y que no debería tomarse pues como una herramienta seria de trabajo. Olvidan que esta empresa fue fundada por una ex empleada de Adobe hace 11 años que buscaba una segunda vía para hacer del diseño una herramienta mucho más accesible y menos rebuscada, menos complicada, aunque el verdadero cambio, y te lo he comentado tanto en el podcast como en los TikToks, llegó en 2023 cuando se propusieron no solamente ser una alternativa para diseñadores, sino ser una suite integral para el trabajo, compitiendo también con Office, con Google Docs, con CapCut y hasta con OpenAI. De hecho, en el evento de este año, en CapCut Create 2025, vimos cómo empresas como Disney, con Disney Plus y Deloitte están usando ya en sus equipos de marketing y en sus equipos creativos, en sus equipos de contenido, las herramientas de Canva, particularmente aquellas que involucran inteligencia artificial, no solamente como un sustituto, sino como una herramienta para hacer más ágiles sus procesos. Ahora el cambio lo podemos ver con, por ejemplo, posteos ajustados en automático del formato de las redes sociales. Si tengo un posteo en formato cuadrado como era el viejo formato de Instagram, ahora lo puedo adaptar a 4x5, que es el nuevo formato, el de 2025, ¿no? O lo puedo adaptar a un esquema horizontal si tengo una imagen vertical. Puedo hacer presentaciones en diapositivas, puedo hacer brochures, puedo hacer impresos. Y en el evento 2025 se presentaron las cartas fuertes para herramientas que ya están disponibles. Y te voy a comentar algunas de ellas. La primera es Visual Suite en un solo diseño, es decir, ahora la plataforma ya no va a estar separada por varias secciones, sino va a estar unificada y vas a poder crear desde documentos hasta sitios web, todo con un solo formato. Lo mejor de todo esto es que mejora la colaboración entre equipos, el famoso Canva Teams. Ya no necesitas 3 o 4 herramientas para hacer una campaña, por ejemplo, en marketing digital. Todo lo puedes hacer con Canva. Yo ya lo he probado y la verdad funciona bastante bien. La segunda herramienta es Canva Sheets, donde hicieron lo impensable. Recrearon las hojas de cálculo de Excel, esas que para los diseñadores les crea dolores de cabeza, y lo hicieron sin un trauma emocional. Estas nuevas Canva Sheets son más visuales, son intuitivas, puedes agregarles gráficos, son muy amigables con el usuario, se pueden conectar con otras plataformas, como por ejemplo el mismo Excel, y reducen la ansiedad de los que tiemblan al ver solamente una celda vacía, ¿no? Integra datos, analiza y presenta todo sin que parezca algo programado por la NASA. La tercera herramienta es el Magic Studio a gran escala. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes una tabla con cientos de productos o de publicaciones, ¿no? Bueno, Canva te permite convertir ese Excel o esa lista de fotos en motores de contenido automatizado, como si fuera una fábrica de creatividad. ¿Qué pasa si tengo un Excel con todos mis productos y con fotos del producto y quiero hacer contenido para cada uno? Como por ejemplo lo que hace Amazon, que hace contenido de acuerdo al historial de búsqueda de cada usuario. Bueno,
puedo hacerlo de manera automatizada simplemente dándole esos datos y Canva me los transforma en piezas listas para publicar sin andar perdiendo tanto el tiempo. Ya nada más te dedicas tú a revisar que vaya de acuerdo a lo que estás buscando. La cuarta herramienta se llama Magic Charts. Esa es la estrella de los informes bonitos. Va a tomar tus datos y los va a convertir en gráficas, pero gráficas con visualizaciones interactivas, que se vean bien, que sean comprensibles por un cliente, que no estén solamente ahí para adornar ni para aburrir, sino que pueden estar en presentaciones de negocios, en PDFs, que ya no sean estas gráficas tristes, sino que se vea pro, como lo hemos visto en los últimos informes de tendencias que te he comentado acá. Tenemos la quinta herramienta que es Canva AI. Es un nuevo copiloto creativo donde tú puedes escribir una idea o una frase como inteligencia artificial generativa, o arrastras una foto y dices quiero que esta la tomes como referencia para la campaña que voy a hacer, y Canva ya va a generar el contenido por ti. Textos, imágenes, presentaciones, lo que tú quieras. Obviamente tienes que saber muy bien qué es lo que vas a pedir. La sexta herramienta es Canva Code, que esta me voló la cabeza. ¿Quieres formularios, botones interactivos o páginas dinámicas incluso? Bueno, entra a Canva Code, que te va a permitir crear contenido o software, programas, aplicaciones, solamente con prompts de texto, sin necesidad de que escribas una sola línea de código. Es una solución para marketeros creativos que no tienen tiempo para aprender a programar. Y la séptima innovación es el editor de fotos, que parece salido de un estudio profesional, pero que te permite editar fotografías solamente con un solo clic, ajustarlo automáticamente, generación de imágenes sin estrés. Básicamente es, digamos, la competencia fuerte a Photoshop. Ahora, Canva, con todos estos cambios, ya no solo es una herramienta de diseño, es un ecosistema completo donde el contenido se crea, se comparte y se analiza sin fricciones. Los creativos, los marketeros y los equipos de ventas ahora van a tener una suite que trabaje con y para ellos. Puede ser demasiado bueno para ser verdad, quizá. Puede ser muy útil, sin duda. ¿Y tú ya pensaste qué vas a hacer con Canva o te vas a seguir clavando con las viejas tecnologías? Hablemos del peor trabajo del mundo, que es salvar a Elon Musk y a sus empresas. Y es que 2025 ha sido un año que se ha sentido como si fueran 10, la verdad. Con el regreso de Donald Trump ya anticipábamos un periodo de locura, incertidumbre e inestabilidad informativa como el que vivimos en su primera presidencia entre 2017 y 2021. Pero a esta locura de anuncios de aranceles, deportaciones, peleas con todo el mundo, literal, y hasta anuncios del gobierno de Estados Unidos en la televisión mexicana, que ha impulsado que el gobierno mexicano ya saque leyes que busquen poner en cintura a medios de comunicación, pero que también existe el riesgo de censura. Pues tenemos la crisis personal del asesor estrella del presidente Donald Trump, que es ni más ni menos que el empresario Elon Musk, un clientazo de este podcast. Y es que los números no están del lado de ninguno de ellos, es decir, ni de Trump, ni de Musk, ni del gobierno de Estados Unidos, ni de las empresas insignia de Musk, que son X y Tesla. Vamos a mencionar algunos que ya te he compartido en algunos shorts, en algunos TikToks o Reels. Las acciones de Tesla han disminuido un 43% en lo que va del año. Es decir, estos habían crecido cuando Donald Trump ganó la presidencia, ahora volvieron a los niveles previos a que ganara la presidencia. En Europa, las ventas de Tesla cayeron un 45% respecto a enero del 2024. Con descensos más pronunciados en Alemania, cayó 76% en Alemania, cayó 27% en Francia y 54% en Italia. Ahora, en el primer trimestre, en los primeros 3 meses de 2025, Tesla fue superada por Volkswagen como líder en ventas de vehículos eléctricos en Europa. Además, el margen de beneficio operativo de Tesla fue de apenas el 2%, es decir, están gastando casi todo en la operación y generan solamente 2% de margen de beneficio. Una encuesta de la Universidad Quinnipiac de Connecticut en enero reveló que 53% de los votantes desaprueba el papel destacado de Musk en el gobierno de Trump. Además, la misma popularidad de Trump se ha ubicado por ahí del 40-43%, uno de los niveles más bajos. Tan solo para llevar 100 días está bastante bajo. En algunos partidos podrían considerarlo como tóxico. Más o menos en esos niveles anduvo Obama en 2012, más o menos. Y ya lo consideran como un activo tóxico. También tenemos el movimiento Tesla Takedown, donde han habido personas que se han manifestado en concesionarios Tesla, los han vandalizado coches o simplemente han mostrado
su descontento ante el dueño de esta empresa. También todo esta vorágine política ha impactado en el turismo. Las políticas de Trump han provocado una disminución del 17% en el turismo europeo hacia Estados Unidos en 2025, afectando la economía estadounidense, y la guerra comercial de Trump generó una caída del 0.1% del PIB de Estados Unidos. Uno diría, bueno, no es mucho. Sí, pero iba creciendo. Imagínate que fueras creciendo 1 o 2% y de repente, pum, te vas para abajo y oficialmente comienzas tu camino hacia una recesión económica. La estrecha relación entre Trump y Musk pues ha generado críticas, especialmente en Europa, donde Musk se ha enfocado en apoyar a políticos ultraconservadores, pero donde realmente le está pegando es en el bolsillo. Los inversionistas ya están exigiendo que el CEO de Tesla regrese a su trabajo, que no esté jugando a ser político, por lo que Musk ya anunció que se va a tomar un break del famoso Doge, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que curiosamente se llama igual que la criptomoneda de Elon Musk, la Dogecoin, y volverá a enfocarse en los negocios que dejó por ahí tirados. Y quizá por ello la noticia que se anunció esta semana de que X está buscando director de Relaciones Públicas y Comunicación ha caído incluso con algo de comedia. ¿Por qué? Es algo que Elon Musk había despreciado mucho, había despreciado las relaciones públicas, había despedido al equipo de comunicación de Twitter cuando lo convirtió en X. De repente se asesoró con algunos consultores independientes, pero ha sido un puesto que ha estado constantemente en rotación y que le ha afectado a los números también de X. Yo mismo te comenté que en el primer año cayeron, me parece que 40% sus ventas interanuales de publicidad, y ahora está vendiendo menos que hace 3 años cuando lo compró Musk. Entonces, podemos ver cómo la falta de un equipo de relaciones públicas que ayude a la comunicación de tu marca te puede afectar ya no solamente en imagen personal, en los números, en lo que hace que tu negocio esté marchando. De mi parte será todo. Muchas gracias por seguirme en este episodio del Regreso a Marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz. Me hallas en Twitter, Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales como Armando-MKT. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima.